Agroven de Venezuela pone a su disposición la biotecnología del Bacillus thuringiensis en la agricultura a través del ampliamente conocido Larva Killer BT, producto biológico usado para controlar diferentes tipos de insectos plagas en sus cultivos. Larva Killer BT no tiene restricciones de uso y se puede aplicar durante cualquier momento del ciclo del cultivo. No afecta a la fauna benéfica y mantiene el equilibrio ecológico, ahorrando costos en posibles aplicaciones contra otros insectos plagas. Amigo agricultor, usa Larva Killer BT, siempre confiable. Muy buenos días, amigos televidentes. Qué bello es el campo venezolano. Qué bello es la actividad que hacen nuestros productores día tras día para que nosotros podamos tener seguridad en la alimentación. Es en el campo donde se siembra el futuro de Venezuela. La verdadera soberanía agroalimentaria es producir venezolano, pero para eso queremos paz, tranquilidad y seguridad para producir más y mejor. Hoy le presentaremos un programa especial sobre el análisis de la situación agropecuaria, de manera que Perfil Agropecuario hace una propuesta para el debate y el desarrollo armónico y sustentable. Quédense con nosotros para que vean un programa de óptima calidad. Como dije en la presentación del programa, se trata de hacer un programa especial sobre la propuesta que Perfil Agropecuario en programas anteriores hemos venido hablando de la concepción que Perfil Agropecuario tiene de desarrollo agropecuario. No es un programa político partidista que vamos a hacer en el día de hoy, sino de políticas públicas que debemos de tener para el sector agropecuario. De manera que esta propuesta ayude un poco a la parte gubernamental o a actores que puedan abrir un debate sobre esta materia. ¿Por qué? Porque hemos dicho en reiteradas oportunidades que el sector carece de políticas agrícolas para desarrollar el campo. Y tomamos en cuenta la experiencia que hubo en Venezuela de PDVSA, cómo había una continuidad administrativa entre gobierno y otro gobierno, de manera que se hizo de PDVSA una de las mejores empresas que tenía Venezuela. Y eso es lo que queremos, que en el sector agropecuario no estemos al vaivén de un ministro de turno o de un gobierno de turno, sino que haya definición de políticas en el tiempo, porque una vaca, desde que nace hasta que vaya a producir leche, tiene que durar alrededor de 3 años aproximadamente. Una planta de café, desde que germina hasta que empieza a producir café, tiene que pasar de 3 a 4 años. Entonces, ¿qué hacer en ese tiempo? Por eso es que hablamos de definición de políticas a corto, mediano y largo plazo para consolidar a nuestro productor. Al productor agropecuario, llámese empresario del campo, mediano o pequeño productor, tenemos que definir políticas para que ellos se puedan emancipar, para saber a qué atenerse, cómo van a producir, cuánto van a producir y cómo vamos a defender al medio ambiente, que es importante no solamente tener en cuenta la parte de la rentabilidad, que es muy importante porque para eso se trabaja, sino también el cuidado del medio ambiente que debemos de tener, y hay propuestas que ya ustedes la escucharán en el desarrollo del programa. Nosotros concretamente estamos planteando que los gobiernos regionales y los gobiernos municipales deben de crear las direcciones de desarrollo agropecuario para que en este sentido levante un censo agrícola y saber quiénes somos, cuántos somos, dónde estamos y quiénes somos. Porque en este momento, sin tener estadísticas, sin saber cuánto producimos,
Yo que ando en el campo, me preguntan cuánto es la producción de café en el estado Lara, no la sé decir. ¿Cuánto es la producción de cebolla? No la sé decir. Y si le pregunta a un productor o al estado, pues tampoco se sabe porque no tenemos estadística. Y si no tenemos estadística, ¿cómo podemos planificar? Entonces hay que levantar un censo en este sentido para contribuir con el estado, porque aquí tiene que haber una alianza. Estado, productores y universidades, de manera pues que entre los tres podamos empujar la carreta hacia un mismo lado. La participación del Estado no debe ser una participación interventora, sino más bien promotora, estimuladora de toda una serie de políticas que se pueda llevar a efecto en el campo. La universidad debe participar con sus agrotécnicos. Estas direcciones de desarrollo agropecuario municipal o estatal o regional debe ser dirigida por profesionales del agro, bien sea profesionales de la universidad o de los institutos de investigación que sí conocen la realidad del campo y en función de eso pueden delinear políticas para el sector. Yo creo que en este momento es importante que todo proceso de investigación que se haga en las universidades o en los centros de investigación llegue al campo como una solución. Ya está bueno que sigamos investigando de cuántos pelos negros o pelos blancos le sale al conejo. Yo creo que ya esa época de las cavernas pasó. Hay que investigar en función del problema que hay en el campo, llevar el campo a la universidad y no la universidad al campo. De manera que las investigaciones no se conviertan solamente en un simple ego para conseguir un ascenso curricular o un simple ego porque a un investigador le provocó investigar porque le sale una puntica negra al frijol. Yo creo que ese tipo de cosas ya pasó. Estamos en la era de la cibernética, en la era satelital, por lo tanto tenemos que hablar hoy en día de una agricultura de precisión que nos ayude a desarrollar el campo como tiene que ser. La participación de los productores, ¿quién más que conocen el campo que los mismos productores, sus propias necesidades? Entonces yo creo que en este sentido tenemos que hacer esa gran alianza, productores, universidad o centro de investigación y el Estado para que juntos rememos la balsa en el mismo sentido y poder conseguir solución al campo como tiene que ser. De esto se trata el día de hoy en este programa. Ya regresamos con más de Perfil Agropecuario. Agritech ofrece a los ganaderos productores de leche las más modernas y eficientes salas de ordeño mecánico con tecnología de punta para la ganadería bovina, así como también para la ganadería caprina. Además, somos fabricantes de todas las maquinarias para la industria láctea. Es una empresa distribuidora exclusiva de tanques de enfriamiento y de equipos de ordeño de la marca Westfalia Surge, con más de 30 años de experiencia, número 1 en repuestos y servicio, distribuidor exclusivo de Westfalia Surge en Venezuela. Interesante este planteamiento y es lo que hemos recogido en todos los campos y me han pedido que hagamos este tipo de análisis y de propuestas. Repito, la intención no es hacer un programa de tipo político partidista porque de eso Perfil Agropecuario no se mete. Pero viendo precisamente las necesidades que hay del campo, tenemos que hacer una propuesta de desarrollo. No vamos a quedarnos solamente en esta alianza gobierno, universidades y productores. Hay otro elemento que es importante. Nuestros productores o los gremios agropecuarios hoy en día no tienen a dónde acudir. Por lo tanto, es también un menester de la Asamblea Nacional y de los consejos legislativos de todos los estados
que se debe de crear, reactivar, mejor dicho, la Comisión de Agricultura que antes existía. No que quede relegado el sector agropecuario a una subcomisión de desarrollo agropecuario que no le da cabida a este tipo de ideas o de iniciativas o de escuchar al productor para que en función de eso se pueda legislar. La reactivación de las comisiones de agricultura en los consejos legislativos y la Asamblea Nacional es importantísima porque ahí son donde se va a llevar la información del sector agropecuario y exigirle, ¿verdad?, la participación de los productores en lo que es la conformación de estos cuerpos parlamentarios de manera que le den una mayor oportunidad al productor. Bien, también tenemos que plantear que estas direcciones de desarrollo agropecuario, uno de los principales problemas que tienen nuestros productores, por ejemplo, es que quiere hacer un análisis de suelo, no tiene a dónde acudir, dónde podría ir una gente de allá de Canaguá, donde estuvimos para hacer un análisis de suelo, cuando de Canaguá a Mérida son alrededor de 4 o 5 horas. Aquí mismo en el estado Lara, de ir de Mucaro Alto a Barquisimeto o a Yaritagua para hacer un análisis de suelo le cuesta. Entonces, estas direcciones municipales muy bien pueden tener un instituto de investigación que pueda hacer no solamente análisis de suelo, sino también diseñar políticas como hubo el convenio Mac-Sasa-Fedenaga para erradicación de una serie de enfermedades, tanto en la parte de agricultura vegetal como agricultura animal, y había una correlación permanente productores-estado a través de este convenio Mac-Sasa-Fedenaga, que lamentablemente eso desapareció. Pero, por ejemplo, el INTA de Rafaela, que es el Instituto Nacional de Tecnología, de Investigación de Tecnología Argentina, es la que diseña, es la que planifica, es la que dirige las políticas agrarias en Argentina. Y esto lo vimos nosotros cuando estuvimos en Argentina, que fuimos a Rafaela, y los funcionarios del INTA, no sé si hoy en día es así, pero eran los que dirigían la política de desarrollo agropecuario. Nosotros en Venezuela, yo podría decir, en lo que conozco del sistema democrático, solamente en la época de Gómez Mora, Gómez Álvarez, fue cuando hubo una política en beneficio del productor que tomaba en cuenta al pequeño productor, al mediano y al gran empresario, y se hablaba en aquel momento del milagro agrícola. Solamente es que hubo una concordancia, gobierno, productores y gremios, y logramos pues un buen desarrollo para el campo venezolano. Nosotros muy bien podríamos, esas direcciones municipales se podrían encargar de coordinar con las universidades las pasantías de los estudiantes en los centros de producción. Esto lo va a explicar muy bien el doctor Armando Sánchez, de lo que podría ser la ciudadela de servicio, que es fundamental. Pero cuánto nosotros hoy en día se ha venido haciendo, por ejemplo, en materia de la caprinicultura y ovinicultura, porque el sector privado se organizó y está trabajando eficientemente en estos pequeños rumiantes con una efectividad extraordinaria, con razas productivas y haciendo rentable el campo venezolano, pero también tomando en cuenta la conservación del medio ambiente. Hay que sembrar árboles, porque en estos estados, aparte del Zulia o algunos de Oriente, aquí no tenemos petróleo ni minería, sino lo que tenemos agua. ¿Y cómo podemos producir agua? Sembrando árboles. El doctor Semidey conversará sobre esta materia, que es importante cómo nosotros podemos hacer una gran alianza para hacer campaña de reforestación y lo que es, por ejemplo, la importancia del cultivo del café
que es un cultivo ecológico, pero no el café sin sombra que fue introducido irresponsablemente al país, acabando con toda la sombra, sino el café que necesita la sombra para estar café y cultivos como la nuez de macadamia, el plátano o árboles que dan sombra, que lo que están es produciendo agua y hacer las líneas de cobertura, que creo que así es que se llama cultivos de cobertura, de manera a evitar la erosión y que vengan esos grandes desmanes que hay en las montañas, que es sumamente peligroso. Nosotros tenemos que hacer este tipo de alianza, de trabajo, porque juntos trabajamos por Venezuela. Juntos podremos nosotros salir del subdesarrollo. Y en este momento la participación de la universidad, que vamos a hacer un programa especial con las autoridades universitarias en la era de la cibernética, lo que viene haciendo el Politécnico de Carora, con la mecanotrónica, creo que es que se llama mecánica trónica y ingeniería rural. Es un trabajo bastante interesante que vale la pena. Nosotros estuvimos en Brasil y en las carreteras cuando íbamos veíamos esos grandes cultivos de maíz y de caña, y veíamos la mecanización, pero no veíamos trabajadores. Resulta que todo se trabajaba en forma de la cibernética. Lo que ha habido aquí en Venezuela con el tunal de los sistemas de ordeños mecánicos en forma rotacional. Ya en Cabra también hay una experiencia interesante. Bueno, no nos podemos quedar a la saga de la tecnología en la época de la caverna, porque todo avanza y todo cambia. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más de Perfil Agropecuario. Ya regresamos. Amigo agricultor, ¿quieres mejorar el riego en tu cultivo? Te presentamos la mejor opción. Cintas de riego por goteo Riego Max y Benedrit de fabricación nacional. Contáctenos a través de nuestra página web y número telefónico o por toda nuestra red de distribuidores nacionales. Gota a gota llevamos vida al campo. Lanzas América, con más de 25 años de experiencia en el mercado agroindustrial, ofrece balanzas ganaderas y porcinas para uno o más ejemplares, bretes tradicionales, pesadores y para atención especializada de los animales, jaulas ganaderas y mucho más, con traslado e instalación de nuestros equipos a todo el país y garantía de partes electrónicas y estructurales. Balanzas América, tecnología quiboreña al servicio de la agroindustria. Seguimos en este programa especial de Perfil Agropecuario sobre propuestas que hay que hacer para el desarrollo agropecuario. Agradecido a mi gran amigo Víctor Aldana por permitirnos estar aquí y que nos sirva de escenario su finca para hablar en este sentido. Y le recordamos que del 21 al 23 de junio se va a realizar la 11ª jornada del ganado Carora, de manera que ustedes llamen a tiempo a Socrica y hagan sus reservaciones y puedan participar. Inclusive las empresas privadas que quieren poner sus stands, llamen con tiempo a Socrica para que les den información y el teléfono que aparece en pantalla. Doctor Soto, la importancia de legislar en Venezuela. Yo he planteado, o el equipo ha planteado, de que tenemos que tener una verdadera ley de desarrollo agropecuario. Indudablemente que se ha hecho muchas leyes, la ley agraria, la ley de tierra, bueno, tantas, la ley de semilla que salió, pero no ha habido una verdadera ley macro de desarrollo agropecuario que defina política en el tiempo y la importancia de los consejos municipales y la Asamblea Nacional de reactivar las comisiones de agricultura. Buenos días, doctor. Bueno, buenos días, Fernando, gracias por la invitación. En verdad, pues nosotros en Venezuela, sí, como tú lo señalas, tenemos una vasta presencia de legislaciones o leyes en diferentes materias.
Realmente uno de los problemas álgidos que han tenido las constituciones anteriores, tanto la constitución de 1961 como la constitución de 1999, es el tema de la dotación de tierra o el problema tierra que ha sido el centro. Y hay dos leyes históricas, una derogada como fue la ley de reforma agraria y otra vigente como es la ley de tierras y desarrollo agrario, que ha tratado de alguna manera convertirse en una palanca fundamental para el desarrollo del país en materia de dotación, en materia de tierra y de uso de tierra. Lamentablemente, no solamente ha habido el problema de que las leyes de por sí han sido relativamente deficientes, tanto en cuanto a los recursos que debe tomar en cuenta, porque el problema de la agricultura no es nada más un problema de tierra, también la agricultura tiene múltiples problemas, entonces nosotros tenemos problemas adicionales como el tema del financiamiento agrícola, como el tema de la semilla, del uso de fertilizantes y pesticidas en el campo. Tenemos otra serie de leyes que de alguna manera, si lográramos constituir un gran código con todas ellas, a lo mejor sería mucho más eficiente para el país tener una legislación de esa naturaleza. Y por otra parte, desde el punto de vista de derecho, porque yo siento que tanto la ley de reforma agraria era deficiente desde el punto de vista de derecho, en el sentido de que la dotación era precaria, de que le daba un abuso de poder a Lian en aquellos momentos para despojar al productor de la tierra, no había un proceso, el procedimiento legal era realmente entre un sector fuerte que era el Estado y un sector débil que era el productor. Y tampoco se le daba al quien le daba la tierra el debido seguimiento, la vida ayuda para consolidarlo, o sea, ni es chicha ni es limonada. Que es lo fundamental, el problema del pater familia, un Estado pater familia debería preocuparse realmente porque el productor realmente poco a poco ascienda económica y socialmente hasta convertirse en un sector de la sociedad fundamental para el desarrollo. Si nosotros no lo hacemos de esa manera, nosotros tendremos sociedades muy débiles y esa es una de las dificultades que nosotros tenemos. Nosotros necesitamos que el productor agropecuario, como usando tu palabra, se emancipe desde el punto de vista económico y social para que se convierta en un actor fundamental del desarrollo del país. Y entre eso tenemos que meter al pequeño, mediano y gran productor. Ninguno sobra y ninguno falta. Todos tienen su rol y todos tienen su expectativa y su naturaleza de existir en esta sociedad. Pero por supuesto, nosotros como buen pater familia siempre tenemos que propender a ayudar un poquito al más débil, porque el más débil necesita más ayuda que el que sin que eso signifique destruir al más fuerte. Ningún desarrollo se va a lograr si destruimos al más fuerte. Nosotros tenemos que garantizar la solidez del más fuerte, pero estimulando el crecimiento del más débil. Y eso tiene que partir de una educación social, no solamente un aspecto legal. El aspecto legal es vital, pero tiene que estar concatenado también con un crecimiento educativo, cultural, social, de manera que nosotros realmente podamos trabajar todos en un sentido de que el productor del campo realmente se convierta en un factor de desarrollo. Y yo pienso que el desarrollo de Venezuela tiene que partir del campo. Yo como agrónomo que soy, porque yo soy agrónomo primero que abogado. O sea, en el campo se siembra el futuro de Venezuela. Necesariamente, y cuando yo estudié agronomía, aquellos años 60, cuando me gradué de bachiller, lo que uno decía es que el futuro de Venezuela tenía que ser el campo. Y sigo soñando con ese futuro que no lo termino de ver. Y lamentablemente se me está pasando el tiempo, pero aspiro a que las generaciones futuras lo vean. El desarrollo de Venezuela tiene que partir del campo necesariamente, porque tenemos cultural, históricamente, tenemos los recursos naturales y tenemos la posibilidad de la infraestructura para nosotros convertir el sector agropecuario en un sector de apalancamiento fundamental para el desarrollo del país. Miguel, la importancia de la reactivación de las comisiones de agricultura, de los consejos legislativos y de la Asamblea Nacional y hasta los mismos consejos municipales que hacen ordenanzas importantes. O sea, la Comisión de Agricultura en estos parlamentarios, ¿cuál es su importancia? Bueno, nosotros venimos de retroceso, yo diría que el retroceso en esa materia, porque antes teníamos las comisiones de agricultura o en el sector agropecuario. En este momento, por lo menos en el Consejo Legislativo del Estado de Lara, que tenemos la Comisión Técnica Permanente de Desarrollo Económico, Producción, Comercio y Turismo, que es donde el sector agropecuario está allí, como un sector productivo, pero realmente la agricultura no es nada más un sector productivo. La agricultura es mucho más que eso. Si nosotros lo miramos como industria de producción, nosotros siempre recordamos que el sector agropecuario es tal vez el que es más lento en materia de tasa interna de retorno desde el punto de vista de la inversión.
porque es una economía basada en demasiado, dependemos del tiempo, dependemos de la naturaleza, dependemos de muchos factores que la hacen relativamente ineficiente desde el punto de vista económico. Pero desde el punto de vista humano es un factor fundamental, porque nosotros no podemos desarrollar un país sin alimentos, sin comida para todos los sectores del país. Entonces nosotros tenemos que entender que el sector agropecuario tiene una naturaleza social fundamental y económica, donde nosotros tenemos que medirla más por parámetros humanísticos que por parámetros económicos. Yo creo que la Comisión de Agricultura, por lo menos en el Estado de Lara, sería un proceso vital, y tendríamos que crearlo también igual en la Asamblea Nacional para que realmente la agricultura se vea hacia afuera, que tiene la importancia que realmente merece. Este debate es muy importante, que podamos abrir una conversación amplia en este sentido, por eso que le estamos dando insumos para mejorar más la actividad del campo. Vamos a una pausa comercial. Los mejores comerciales están del sector agropecuario, están en Perfil Agropecuario. Ya regresamos. El Centro Agroindustrial Las Américas, pensando en la independencia de nuestros productores agropecuarios, ofrece las plantas de producción de alimento animal. Diseñamos junto a usted el proyecto integral de planta, sea pequeña, mediana o de escala industrial, manuales o automatizadas, con el respaldo y servicio postventas de nuestro equipo técnico. Incremente la rentabilidad de su unidad de producción elaborando su propio alimento. Centro Agroindustrial Las Américas, generando soluciones de la mano con los productores. Qué bello fue el programa que hicimos semanas pasadas allá en Canaguá, en los pueblitos del sur de Mérida, y extraordinario el mundo cabrero. Oye, cómo se viene incorporando una cantidad de productores al mundo cabrero con una experiencia extraordinaria. Gracias Pedro Echenagucia y los diferentes productores que ahora están haciendo vida activa en Canaguá con la caprinicultura o el mundo cabrero, capricultor. Y oye, esta niña Andreina Carolina Molina, qué conversación extraordinaria y qué sentimiento esta niña canagüera, y en defensa del campo y de lo que es ese pueblo extraordinario del sur de Mérida. Conversemos con el doctor Armando Sánchez Contreras, médico sanitarista, profesor universitario y asesor del programa Perfil Agropecuario, y él ha tenido una experiencia extraordinaria porque él ha coordinado pasantía de los muchachos de medicina de la universidad en el campo venezolano, y hemos hablado mucho de cómo desarrollar las ciudadelas de servicio. Buenos días, doctor. Buen día. Estamos en un pedazo de tierra venezolana y con un cuarteto de personas para dar ideas para la vida. Miguel Soto, Jorge Semidey, Fernando Davis. El más cusurro soy yo. No, todos somos tremendamente valiosos, así como los trabajadores de este pedazo de tierra. Quiero hacer un planteamiento de ideas para la vida y un planteamiento doctrinario, humanístico y científico, en el sentido de que la naturaleza es vida y de que la vida es naturaleza. Y tendremos que afirmar que todo ser humano está hecho de células y que en consecuencia la célula es la estructura funcional y es fundamental para la vida y de la vida. De allí que, ¿qué tenemos en cada célula de mi cuerpo? Tenemos 5 grandes cosas. 1, genética. El ADN determina cómo va a ser nuestro cerebro, nuestro hígado, nuestro corazón, nuestros riñones, toda nuestra gran piel. Y por eso, en consecuencia, tenemos que luchar para hacer una sociedad que respete esa genética. Asimismo, en la célula hay agua, y el agua es fundamental para cualquier actividad humana. Y en consecuencia tenemos que respetar las montañas para conservar
el agua en las montañas y para que los valles y los pueblos de las ciudades tengan agua. También oxígeno, ¿verdad? Tengo en cada una de mis células. Sin el oxígeno no hay vida, así como sin agua no hay vida y sin genética no hay vida. También tenemos la radiación que proporciona el sol, que mediante esa radiación electromagnética va a permitir la multiplicación de la vida, va a permitir la biomasa que va a alimentar a la humanidad, tanto animal como vegetal y tanto como humana. Y por supuesto todo tiene que estar en armonía. De allí, Fernando y amigos que nos están oyendo en Venezuela. Por eso que hablamos de un desarrollo agropecuario armónico y sustentable. Nuestra mentalidad y nuestra doctrina política pública para nuestro país y para quien nos quiera oír en el mundo es que tenemos que decir que la naturaleza es vida y que la vida es naturaleza y de que estamos hechos de células y que cada célula tiene esos 5 componentes mediante una armonía. Y de allí entonces la necesidad de la ley, para que la ley entonces, como muy bien lo señalaba el doctor Miguel Soto, ¿verdad? La ley regule las relaciones entre los seres humanos, pero también regule las relaciones, ¿verdad? Y todos los componentes necesarios del ser humano con las cosas para que esas cosas sean útiles a los seres humanos. Ahora muy bien, sobre la parte de que estas direcciones de desarrollo agropecuario, municipal, regional, que estamos planteando, coordine no solamente las pasantías, sino inclusive las ferias. Hay que darle apoyo a los gremios para que hagan su feria, su exposición agropecuaria, de manera que puedan exponer el producto de lo que han estado trabajando durante tanto tiempo. Pero la importancia de la pasantía de los muchachos en los centros de producción. Sí, vamos partiendo de la necesidad de una ley que doctrinariamente tiene que ser vertical a nivel nacional y que tiene que ser elaborada por el Poder Legislativo y ejecutada por el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Y controlada por el Poder Judicial, tiene que necesariamente, en coherencia doctrinaria y operativa, tiene que haber leyes en el orden regional en cada uno de nuestros estados que pudieran estar armonizados con un sistema regional de regiones agropecuarias en el país y lógicamente con una instancia de ley municipal. Y dentro de esta situación concreta, y como el ser humano se mueve en demografía, en tiempo y en espacio, es importante decir entonces que se pueden construir a futuro en pequeños niveles o en grandes niveles medianos, ¿verdad? Las ciudadelas para la vida. Más que ciudadelas de servicio, ciudadelas para la vida, donde por ejemplo debiera estar todo en un caserío, con una población puede ser de 2.000, de 3.000 habitantes, perfectamente, debiera haber una ciudadela para la vida constituida por, una escuela. Pero una escuela no como un gallinero, la escuela tradicional, sino como una escuela donde realmente tenga una buena construcción, tenga unas áreas de recreación, tenga áreas donde el estudiante, nuestro alumno, pueda sembrar, pueda cosechar y pueda también llevar productos para su casa y para el mismo comedor de la escuela. Y también una biblioteca y internet para investigar. Una biblioteca y una cantidad de elementos, más cuando hoy, como usted lo está señalando, y como lo señaló McLuhan, ¿verdad?, de la aldea global, que a través del internet, que a través de los elementos del ciberespacio podamos ampliar los conocimientos en una educación presencial, pero también educación a distancia a través del mecanismo radioeléctrico. Eso por una parte. Por otra parte, ¿verdad?, una medicatura, salud, ¿verdad?, un área de salud donde existe un médico que realmente mantenga haciendo prevención, haciendo promoción de la salud y cubrando oportunamente para evitar complicaciones y para que la persona esté sana para pensar, sana para trabajar y sana lógicamente para vivir en un ambiente de cordialidad humana. Venir de la montaña, doctor, venir de la montaña con una enfermedad al pueblo
a la ciudad a veces es muy difícil. Y si se le dan los primeros auxilios en ese ambulatorio que usted está planteando, sería fundamental. Esa medicatura. Y por otra parte también es necesario un centro, una área agropecuaria, donde estén los técnicos, donde estén las semillas, donde estén los insumos y donde esté una maquinaria en función de las áreas que hay que cultivar y que hay que desarrollar, tanto desde el punto de vista vegetal como desde el punto de vista animal. Y por supuesto también unas áreas de vivienda para los maestros, para los técnicos que irán de lunes a jueves, ya se decidirá el tiempo que va a estar allí. Y por supuesto también tiene que haber una área del centro comunal donde esté el factor sociopolítico de organización social del pueblo, donde esté el factor religioso que es necesario para que mediante una programación ordenada puedan decir las misas, puedan hacerse el culto, las diferentes comunidades religiosas allí espirituales allí presentes. Y lógicamente también puede haber una área de desarrollo artesanal, ¿verdad? De pequeñas cooperativas de producción de diferente naturaleza para entonces poder crear en ese ambiente y un centro, si se quiere, de abastecimiento de determinadas necesidades que requiere la persona. De tal forma que en esa forma, mediante una ciudadela para la vida y conceptuando y teniendo la visión de que cada uno necesita de agua, de oxígeno, de alimentos y de armonía social y de desarrollo agropecuario, poder ir construyendo en forma, en caserías, en las diferentes parroquias, ya sea capital de parroquia o en diferentes caserías con una demografía importante y con un espacio importante y con una escuela con suficientes terrenos para desarrollar realmente ese impulso que le queremos dar a la tierra, porque la tierra, en esta tierra tenemos que cuidar también nuestro ozono, ¿verdad? Tenemos que cuidar nuestra atmósfera, no solamente el seno, sino también la atmósfera, para que el tiempo alfa y omega que le toca al ser humano pueda hacer realmente de vital y de ciencia, tecnología y ser felices. Hay experiencias que la podemos mostrar. El caso en el estado Lara, en Miracuy, en Sanare, allá a que el amigo Enrique Escalona, indudablemente que es extraordinaria, como en Miracuy. Sí funcionan las ciudadelas de servicio, la hemos visitado y hemos compartido mucho tiempo con el amigo Enrique y sus hijos allá en Miracuy. Sí creo, es cuestión Fernando, de hacerlo. Sí creo lo siguiente, si esto se hace no solamente con los estudiantes de medicina, sino con los estudiantes de agronomía, con los estudiantes de enfermería, con los estudiantes de veterinaria, con los estudiantes inclusive de ingeniería civil, porque esos pueblos necesitan vialidad, necesitan vivienda, necesitan otros elementos básicos de desarrollo, ¿verdad? De crecimiento y desarrollo humano. Lógicamente diremos que desde el campo estaremos desarrollando la potencialidad de patria que realmente necesitamos y queremos todos los que somos venezolanos y todos los que queremos sembrar en nuestra tierra para comer venezolanos y podernos abrazar con alegría, con humildad, con ciencia y con amistad humana. Gracias, doctor, gracias de verdad. Estas son ideas para la discusión, para el debate que Perfil Agropecuario le plantea a ustedes. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más de Perfil Agropecuario. Ya regresamos. En Nutrición Rico y Asesores aplicamos soluciones adaptadas a sus necesidades en diversas empresas en el ámbito de la producción animal. Acompañamos y orientamos en las decisiones gerenciales, realizando proyectos técnicos financieros rentables. Diseñamos fórmulas nutricionales adaptadas al potencial genético y condición de su unidad de producción. Contáctenos y descubra con nosotros el potencial de su empresa. En Nutrición Rico y Asesores, su éxito es nuestro desafío. Interesante ha sido el programa del día de hoy y el final con el doctor Jorge Semidey, quien es un torero de faena de las buenas que hemos tenido en el programa y está claro en lo que hay que desarrollar el campo y cómo desarrollarlo. Buenos días, doctor.
Por cierto, el doctor Semidey, presidente de Azocabra, han hecho un trabajo que permite quitarme el sombrero por el trabajo que Azocabra ha venido haciendo en el mundo cabrero. Buenos días, doctor. Muy buenos días, Fernando. Te felicito por este programa y, por supuesto, a mis colegas que me precedieron, el doctor Sánchez y el doctor Soto, porque yo pienso que ya es la oportunidad, ya está un caldo de cultivo preparado para que se nos oiga las propuestas para solucionar una serie de problemas que tiene el país y que no se han resuelto. Entonces, ya hemos llegado al llegadero donde es conveniente de que se le oiga las propuestas a través de estos medios de comunicación social. En este caso estamos hablando de este excelente programa de Perfil Agropecuario dentro de la emisora Televen, porque realmente hay que oír a la gente que sabe de ciertos problemas que serían parte de la solución que nosotros requerimos. Por ejemplo, se está hablando de que no hay una crisis, que hay una crisis de comida en el país. Pero no se ha dicho qué está pasando y cuáles son las soluciones para resolver la soberanía agroalimentaria de este país. En lo que a mí me concierne como médico veterinario, yo quiero decirle a todos ustedes lo siguiente. Muy lamentablemente, el modelo que se ha aplicado aquí en los últimos años, el modelo económico, el modelo técnico, no ha funcionado, porque realmente no ha habido esa conjunción entre técnicos, entre productores agropecuarios, entre universidades y gobierno, para que realmente superemos los problemas de la crisis agroalimentaria que tenemos nosotros aquí encima, y nosotros los técnicos tenemos esa obligación de decirle al gobierno, al Estado y a sus instituciones que están aguas abajo, cuáles son las alternativas que hay y cuáles son las propuestas que hacemos los agrotécnicos en este sentido para fortalecer al campo, que es realmente la única solución que tenemos nosotros para producir económicamente nuestra comida aquí en el país. Yo creo que ya llegó la hora de que no debemos estar importando el 80 o 90% de los alimentos que se consumen en este país. Venezuela tiene un territorio de casi 950.000 kilómetros cuadrados, en lo cual nosotros podemos producir toda nuestra comida animal y toda nuestra comida vegetal. Entonces, en este sentido, yo llamo a todos los productores agropecuarios, a todos los gremios agropecuarios, al Estado, a las universidades. Vamos a hacer propuestas serias, propuestas con base para que realmente este país comience a cambiar, con el gobierno que sea, pero que comencemos a cambiar, porque ya está bueno que nos está cogotando ya no solo la escasez, sino una terrible hiperinflación que frena ese propio desarrollo agropecuario. La verdadera soberanía agroalimentaria es producir venezolano. Y estaríamos nosotros en capacidad de producir. Este país le sobra capacidad, porque tiene tierras de excelente calidad, tiene agua, tiene un factor humano que está en capacidad para desarrollar el sector agropecuario. Sí la hay. Lo que pasa es que el sector agropecuario no ha tenido el apoyo institucional suficiente, no existen las garantías, no existe la seguridad jurídica, no existe la seguridad personal. Entonces son una cantidad de factores que han afectado terriblemente al sector agropecuario. Mientras no exista esa seguridad para trabajar en el campo, esa tranquilidad para trabajar en el campo, mientras la impunidad sigue reinando dentro de aquella inseguridad, yo pienso que los productores agropecuarios han sido demasiado valientes para seguir trabajando en estas condiciones que son bastante pobres para hacer un buen desarrollo a nivel de campo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar completamente, no las leyes, porque leyes, como decía el doctor, aquí tenemos leyes de sobra. Lo que no tenemos es quien aplique correctamente esas leyes. ¿Por qué? Porque realmente los productores agropecuarios se sienten desamparados, los productores agropecuarios privados, desamparados de todas estas leyes porque realmente no se aplican. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros los agrotécnicos y los productores agropecuarios?
hacer propuestas muy serias. Señores, la solución para la leche es esta, la solución para la carne es esta, la solución para los huevos, para la carne de pollo, para la carne de cerdo, son estas. Y esas soluciones realmente aplicarlas a todos los niveles, comenzando desde abajo hacia arriba, hacia las comisiones agropecuarias en las alcaldías, en las gobernaciones y en los altos niveles del ministerio, sobre todo del Ministerio de Agricultura y Tierra, que conjuguen toda esa serie de factores para que lleguemos a un consenso nacional para hacer una verdadera soberanía agroalimentaria, que es lo que nosotros requerimos en este país. Doctor, usted como médico veterinario, productor y gremialista, hubo una vez cuando el amigo Seilá Carrasco era presidente de FEDENAGA que se había logrado el convenio MAC-SASA-FEDENAGA, que a través de los gremios se coordinaba todo lo referente a las campañas profilácticas y eso lamentablemente desapareció. Eso se podría retomar y que los gremios pudieran colaborar para erradicar una cantidad de enfermedades. Yo creo que eso es una de las tantas propuestas que tenemos que hacer y que ya se han hecho de paso, ¿no? Pero que fueron efectivas. Y que fueron efectivas. Pero en estos últimos años realmente existe un divorcio entre los productores agropecuarios, entre el INSAI, que es el antiguo SASA, y el desprecio que se ha tenido hacia la Federación de Ganaderos de Venezuela, en este caso FEDENAGA, que sería un conjunto FEDENAGA, productores agropecuarios, universidades y el Estado para que trabajen en conjunto para que se reactive esos convenios. Por ejemplo, existe una serie de enfermedades infectocontagiosas y muchas de ellas son zoonosis, como el caso de la brucelosis. No hay controles de brucelosis en Venezuela, no hay controles de tuberculosis, que son zoonosis, pero no tenemos los antígenos para hacer las tuberculinas, no tenemos la vacuna para la brucelosis, ni la cepa 19, ni la antigua cepa 19, ni la RB51 para proteger a nuestro rebaño, no hay los antígenos para hacer las pruebas serológicas para la brucelosis. Entonces son enfermedades que son zoonosis, que se la estamos transmitiendo realmente de los animales hacia los humanos. La misma rabia, no existen vacunas para rabia. En fin, ese convenio que antiguamente existía, MAC-SASA, FEDENAGA, hay que reactivarlo, MAT, FEDENAGA y por supuesto el INSAI, para que todas esas vacunas vuelvan a Venezuela a unos precios justos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sin vacunas no podemos aplicar una medicina preventiva, porque la medicina preventiva de estas enfermedades zoonóticas no tienen curación, sino son animales que tienen que ir al matadero. Entonces, en este sentido, si nosotros no tenemos medicina preventiva, nos cuesta mucho a los médicos veterinarios mantener la salud animal, y al no tener la salud animal de todas las especies domésticas comestibles, tampoco podemos garantizar la salud del pueblo venezolano. Doctor, usted en programas anteriores hizo un planteamiento interesante sobre los viveros que hay que tener para hacer una campaña de arborización. ¿En qué consiste eso? Muy sencillo. Ya hace rato el doctor Soto pues habló de la necesidad del agua en este país, y el doctor Sánchez habló del componente del agua en todo sentido. Aquí realmente en los últimos 25 años en este país se paralizaron todas las inversiones en construcción de represas. Entonces, además de que se paralizaron las inversiones en construcción de represas para agua para los pueblos y agua para regar, no solo eso, sino que también se abandonaron todas las cuencas hidrográficas de todas las represas existentes en el país. Entonces, al abandonar las cuencas hidrográficas, han sido invadidas por campesinos, destruyendo toda la vegetación. Tumban, la tala y la quema es el orden del día en todas las cuencas hidrográficas. Entonces, el volumen de la represa ha mermado en un 50, 60 y hasta un 70%, porque creen que el problema de este volumen que ha mermado es por el fenómeno del Niño. No, señor, es porque se han destruido todas las cuencas hidrográficas y nosotros no tenemos ningún sistema de protección.
¿Cuál es el primer sistema de protección? Establecer estas leyes para proteger los parques nacionales y de las cuencas hidrográficas. Y en segundo lugar, en cada represa, aguas abajo, en las cercanías de cada represa de este país, tiene que existir un mega vivero de especies arbóreas que se adapten a ese tipo de suelo, sea ácido o sea alcalino. Por ejemplo, en las cercanías de aquí de Carora, de las 5 represas que tenemos aquí alrededor de Carora, los suelos de todas esas montañas son suelos ácidos. Aquí hay muchas especies arbóreas que tienen doble propósito, como el caso de la cañafístola. Es un árbol que mantiene la erosión del suelo, produce unas vainas que sirven para la alimentación animal y conservan el ambiente para que aumente la productividad en esa zona. Entonces, aquí no hay un vivero donde tengamos especies autóctonas regionales para estar con un proceso constante de reforestación de estas cuencas hidrográficas. Muchísimas gracias, doctor. Y así hemos llegado a la parte final de su programa Perfil Agropecuario, que nos ayuda a plantear ideas y a proponer soluciones a los diferentes problemas que presenta el campo venezolano. Son ideas para la discusión, para el debate, para buscar un desarrollo armónico y sustentable del campo venezolano. No es un programa político partidista, sino de políticas públicas para que desarrollemos el campo. El campo necesita de nuestra ayuda, de nuestro apoyo. Vamos a fortalecerlo con este tipo de ideas en beneficio de nuestros productores del campo. Muy buenos días y hasta la próxima edición de su programa Perfil Agropecuario. Buenos días.